Muy buenas tardes, bienvenidos a las entrevistas de Tenerife al Día. A nuestra invitada de hoy seguramente la habrán escuchado en alguno de los programas informativos que tenemos en esta casa, en Mírame Televisión, hablando de uno de los mayores problemas que tiene en estos momentos el archipiélago, la situación de la sanidad pública. Patricia Hernández es la secretaria de Comunicación de la Federación de Salud del Sindicato Intersindical Canaria, a quien ya damos la bienvenida a los estudios de Mírame Televisión. Patricia, muy buenas tardes, gracias por estar hoy con nuestros espectadores. Buenas tardes a ustedes también. Hay muchos asuntos de la actualidad de los que hablar. Imagino que como secretaria de Comunicación en la Federación de Salud, pues tiene bastante trabajo en esta semana. Sí, bueno, esta semana, en estos últimos meses y en estos últimos años quizás, ¿no? Porque dada la situación actual de la sanidad canaria, pues hay un importante trabajo y una importante labor que hacer, ¿no? Hay mucho de lo que hablar, sin duda. En esta entrevista empezamos, si le parece, por esas últimas declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, de Paulino Ribero, que hablaba de que 400 pacientes sanos ocupan camas en los hospitales públicos de Canarias, a pesar de tener el alta hospitalaria. ¿Este dato es cierto, es correcto? Desafortunadas declaraciones del señor Paulino, porque además nada ciertas y muy alejadas de lo que es la realidad, ¿no? Él planteaba además de 400 pacientes abandonados, si mal no recuerdo. Y bueno, pues al día siguiente seguir más lejos, o sea, aparte de que en la vida se han planteado esas cifras a las organizaciones sindicales, vamos, ni como profesionales que estamos trabajando en cuando al día siguiente además me ocupé personalmente de verificar los datos de pacientes crónicos, que supongo son a los que este señor se refiere, que no son pacientes abandonados, son pacientes que por lo que quiera que fuesen, muchos no tienen familia, con lo cual no les queda otra que cuando enferman quedarse en los hospitales. Otros, pues, las condiciones económicas de las familias no son a día de hoy las suficientes que den una garantía de poder atender al paciente como se merece, pero en ningún momento me encontré con pacientes abandonados y mucho menos con las cifras en las que él planteó. Sin ir más lejos, en el hospital universitario al día siguiente de esas declaraciones habían 17 pacientes crónicos no abandonados, ¿vale? Y en la Candelaria había unos 20, y vuelvo a repetir, crónicos no abandonados, ¿no? Lo que habría que plantearle al señor Paulino es dónde están los centros sociosanitarios públicos para atender este tipo de pacientes, porque sí se ha ocupado de hacer otras infraestructuras en tiempos de vacas gordas. ¿Dónde están los centros hospitalarios de atención, los centros sociosanitarios? Porque no tendrían que ser hospitales para atender a este tipo de población. Sin duda hay un problema con las plazas públicas, con esa oferta para atender a este tipo de personas. Entiendo que usted descarta por completo ese al que aludía también el presidente del Gobierno. O sea, hay que tener cara dura, hay que tener mucha cara dura para convertir un problema en lo que el presidente del Gobierno, junto al Gobierno de Canarias, en su conjunto, tiene responsabilidad en cómo está a día de hoy la sanidad canaria, porque al fin y al cabo son quienes han gestionado los dineros públicos que han ido a parar a lo que es la sanidad. Tiene que tener una muy buena cara dura el señor Paulino para plantear ahora que esto es un problema cultural y tirar la pelota a esas miles de familias que muchas veces se ven incluso pasando mucha penuria para tener algo en la nevera. En línea con lo que usted comentaba, yo le ofrezco un dato también, es el que nos han dado desde el Cabildo de Tenerife. En estos momentos solo en la isla de Tenerife hay 2.720 mayores que están en lista de espera para ocupar alguna de las plazas públicas que ofertan a través de las administraciones públicas. ¿Esto a qué se debe? ¿Ha habido una mala planificación en el pasado a la hora de diseñar nuestras infraestructuras? Porque es verdad que se ha invertido dinero, pero parece que no se ha invertido de manera equilibrada. No se ha invertido de manera suficiente. O sea, ¿dónde están todos esos centros? O sea, ¿cómo es posible que hayan esas cifras tan escalofriantes para que un paciente, un anciano, una persona dependiente tenga que tener unos cuidados de calidad? O sea, y al final de toda una vida de trabajo, de pagar impuestos, de pagar una seguridad social en muchos casos, y al final de tu vida resulta que te ves en esta situación. ¿Quién es responsable de eso? El señor Paulino y su gobierno. Evidentemente son los que han gestionado el dinero público. Estas declaraciones salían a raíz también de una pregunta que venía más bien vinculada por la situación que están padeciendo las urgencias, el servicio de urgencias de los dos hospitales de referencia en la isla de Tenerife, tanto el Hospital Universitario de Canarias como el Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria. Hay algunas imágenes que yo creo que hablan por sí solas, que vamos a ver, que vamos a compartir con nuestros espectadores, y que me gustaría que usted pues comentase un poco cuál es la opinión y la valoración, sobre todo, que hace como una persona vinculada a la profesión sanitaria cuando ve este tipo de imágenes. Pues da mucha tristeza de entrada, ¿no? Da mucha tristeza, como enfermera que soy, ya no como sindicalista, sino como enfermera que soy, ver a esos pacientes
apilados. Cuando nosotros hablamos de estar apilados en los pasillos, es que realmente lo vemos, ¿no? Esto es una realidad actual, entiendo, aunque esta foto usted me comentaba que no es de este año, pero insisto en que bueno, es una realidad que se sigue produciendo en el día a día de los hospitales. Este es el día a día de los hospitales en Canarias, ¿no? Estas imágenes corresponden, si mal no recuerdo, a unas imágenes que saltaron en los medios de comunicación, posiblemente incluso porque algún familiar haya hecho alguna foto del panorama vivido en ese tiempo. Creo que son fotos que no corresponden al día de hoy, pero que evidentemente son la imagen del día a día en los hospitales públicos sanitarios, en las urgencias sanitarias, ¿no? Es la imagen de lo que se ha venido viviendo en estos últimos días, que no ha parado de saltar a los medios. Y en el caso concreto de este servicio de urgencias, tanto del Hospital Universitario de Canarias como del Hospital de la Candelaria, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Porque muchas veces se habla de una epidemia de gripe, de que los meses de enero y febrero son más propicios a que se produzcan este tipo de situaciones, pero en realidad, ¿cuál es la causa para Intersindical Canaria de lo que está pasando? Vamos a ver, evidentemente la gerencia, la dirección del servicio, la consejería siempre achaca que, bueno, que hay picos, y nosotros planteamos sí hay picos, de acuerdo, pero nada tiene que ver con que los servicios de urgencia se encuentren de esta manera. O sea, principalmente hay dos motivos, ¿no? Primero, o sea, no hay que negar que aquí había un déficit de inversión sanitaria que viene de época de hace más de 10 años, ¿no? Y que viene de Madrid directamente. Hay un déficit, o sea, el gasto en materia sanitaria no es el mismo aquí que en cualquier otro territorio. La sanidad canaria es más cara, podríamos concluir. No, se invierte menos, se ha invertido menos por habitante, ¿no? Pero además es que en este escenario económico en el que se ha usado esta mal llamada crisis, digo mal llamada crisis y la entrecomillo porque es la justificación perfecta para arremeter contra lo que es la sanidad pública, la educación pública y todos los servicios públicos, pues se han recortado en los últimos años más de 800 millones de euros, que eso efectivamente... En Canarias se refiere. En Canarias. Y eso los ha recortado el gobierno de Canarias, ¿no? Pues ya venían recortando cuando estaba en connivencia la Coalición Canaria con el PP, ahora también lo han hecho con el PSOE, o sea que no es que dependa ahora de estos últimos 4 años. Sin embargo, si analizamos las propuestas de los presupuestos de los 2 últimos años, una de las cosas de las que se vanagloria este gobierno es de que no ha tocado tanto, en este caso, el área de educación, pero sobre todo el área de sanidad. ¿Es tramposa quizás esa afirmación del gobierno? Es muy tramposa, o sea, ya el año pasado, en el mes de agosto, si mal no recuerdo, se hacían desvíos de presupuestos de materia sanitaria para hacer carreteras. O sea, los datos, como todo, muchas veces se juega con ello, ¿no? Y bueno, una prueba de ello es que estamos acostumbrados a que jueguen con ello con las listas de espera. Las listas de espera que ellos publican, por ejemplo, por darle un dato, en rehabilitación, sin ir más lejos, espera que lo tengo por aquí, pues las listas de espera de rehabilitación del Hospital La Candelaria. Pues públicamente en junio del 2013, cuando establecieron el corte y publicaron esas listas, planteaban que solo habían 125 pacientes, cuando la realidad corresponde a que habían unos 300 y pico esperando por tratamiento. Eso es el doble lo que dice el gobierno. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en la forma en la que yo hago el recuento, en la forma en la que pues tengo en cuenta unos parámetros y no tengo otros. Por ejemplo, ellos entendemos que para dar esas cifras tan mínimas, lo que hacen es solo contar a los pacientes que entran por primera vez en el servicio, no a los que realmente están esperando por un tratamiento de rehabilitación. Y como eso, pues podríamos estar hablando de los cierres de agenda, como a un paciente se le plantea, mire, no, usted no se le puede apuntar hoy en la lista porque la lista está cerrada. Por tanto, se invita al paciente a que desista en su intención de apuntarse se le en una plantea lista. que venga en un momento posterior a ver si la agenda la encontramos abierta. Pero ya no se contabiliza, entiendo, dentro de la lista de espera ese paciente. O, por ejemplo, lo de las consultas virtuales, eso que se ha puesto tan de moda y que nos los han vendido como un avance tecnológico estupendo. El paciente va al médico de familia, no puede ya derivar directamente, sino que muchas veces se encuentra con la tesitura de que tiene que hacer la consulta virtual al especialista para ver. Y en ese tiempo, pues son semanas, pero son semanas que unidas a otras semanas y unidas a otros meses hacen que tengamos una lista de espera de más de un año y de más de 1 año y medio para la consulta de un especialista.
Y eso entiendo que a muchas personas les obliga a las que puedan a ir a la sanidad privada. Sí, pero no solo eso. Muchos, o sea, eso a quien potencia perfectamente es a la sanidad privada. ¿Por qué? Pues porque la gente muchas veces dice que yo no puedo esperar 1 año y medio por una consulta. Es que habrá ¿no? casos en los que no se pueda esperar. Es como el pez que se muerde la cola, y por eso nosotros planteamos que todo esto viene relacionado y con el único objetivo de lo que es la privatización de la sanidad, que además vemos como no solo está en Canarias, sino que en el conjunto del Estado español pues nos encontramos con mucha actividad privatizada, ¿no? Claro, eso es como decir que hay una intención, entiendo, Exacto. por parte del gobierno. Nosotros estamos convencidos de que sí. Es el objetivo último. Si no, no se darían casos como los de hoy. Mañana mismo tenemos una concentración en el servicio de la Candelaria, precisamente porque a la gerencia del Hospital La Candelaria se le ha metido en la cesera que la actividad que ahora mismo están realizando los fontaneros en el hospital, pues debe de hacerlo una empresa externa. Y por ahí se empieza, por la actividad no sanitaria, ¿no? Así es como han empezado otros hospitales de Madrid, de Valencia, que afortunadamente ya... Eso le quería preguntar, aprovechando la actualidad, que cómo se le queda al cuerpo, en este caso, a alguien que reivindica la sanidad pública, como puede ser el sindicato intersindical canaria, cuando conoce la decisión, sobre todo de los tribunales que han forzado al Partido Popular a dimitir en la Comunidad de Madrid. Hombre, pues hay alegría. Yo creo que por parte de todos los que trabajamos en la sanidad pública, pues lo aplaudimos fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que leyendo la sentencia ves que el planteamiento no es tanto por lo que significa la sanidad pública, ¿no? como derecho universal, de calidad y la garantía de acceso a todo el mundo y de forma gratuita, ¿no? Frente a que más bien la sentencia plantea que han habido errores en los procesos de adjudicación, con lo cual no invalida del todo, pero bueno, evidentemente le aplaudimos. Es el gobierno autonómico, en este caso de Madrid, el que desiste. ¿Ha tenido mucho que ver también, entiendo, la movilización del sector? Sí, indudablemente, seguramente que sí. Si no, hubiera sido bastante más difícil. Hablamos al principio de esta entrevista de infraestructuras, como ve, hemos tocado temas diversos. Al final, como usted bien decía, está todo muy entrelazado. Y quería preguntarle por infraestructuras y sobre todo por esos hospitales del norte y del sur de Tenerife, quizás las eternas obras que venimos o vienen anunciando nuestros políticos desde casi finales de la pasada década y que todavía pues siguen sin llevarse a cabo, por lo menos como se plantearon en un principio. ¿Cuál es la opinión que tiene un profesional sanitario cuando le nombran el Hospital del Sur o el Hospital del Norte, cuando le ponen alguna fecha nueva en el calendario para su apertura? No se la creen. O sea, es que para empezar son las eternas promesas incumplidas y los eternos engaños, ¿no? Porque todavía los siguen llamando hospitales y no son hospitales, ¿vale? Cuando esto se planteó hace más de 16 años, se planteaba por la necesidad real de que existía de construir 2 hospitales, uno en el área norte y otro en el área sur, que le dieran una salida a los 2 hospitales del área de salud de Tenerife. No tenían que ser hospitales del calibre y del calado de lo que son los hospitales como el Universitario de la Candelaria o el Universitario de Canarias en La Laguna, pero sí que dieran una salida a los procesos, ¿no? Eso, aparte de que tarda muchísimo en hacerse realidad como edificio, ¿no? Pues con el paso del tiempo se transforma en que lo siguen llamando hospitales, pero no son hospitales y de ninguna de las maneras van a cubrir las necesidades para lo que en su momento fueran creados, ¿no? El Hospital del Norte lo tenemos ahí y no es un hospital, no tiene servicio de rayos, no tiene servicio de laboratorio. De hecho, son instalaciones, o sea, es un CAE, lo llamamos como un centro de ambulatorio de una, o sea, dependiente del hospital, ¿no? de un servicio especial. Pero para absolutamente nada se define como hospital. Dicho eso, el Hospital del Norte, en donde tendríamos 50 camas como servicio público, están bloqueadas, que bien podían haber dado salida estos días a los pacientes que estaban en el Hospital Universitario de Canarias. Pero claro, no contamos ni con el material ni con el personal suficiente y de calidad para mantener aquello en unas condiciones en las que pudiera darse. Habla del personal, de hecho, de cara a sin duda, el servicio más demandado, que es el servicio de urgencias en ese CAE del norte, que se sitúa en el municipio de Ico de los Vinos. Lo que hace falta, sobre todo, es que haya una partida económica para el personal. Sin embargo, no está en los presupuestos del Gobierno de Canarias.
¿Cómo nos creemos entonces los ciudadanos que se va a poner o que se va a abrir en el primer trimestre del año, como han dicho así, tanto desde el Cabildo de Tenerife como desde la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico? Vamos, teníamos que ser muy confiados, porque yo realmente soy todo lo contrario, soy muy incrédula, ¿no? Desgraciadamente. Y yo, sinceramente, no creo que aquello se vaya a convertir en un hospital real. Si no hay una inversión en personal, no va a ser posible abrir la De urgencia. hecho, teníamos 50 camas que podían ser la salida estos días y no se han usado, han estado cerradas. Pero es que lo mismo nos pasa en el sur. Ahora nos están prometiendo que de aquí a un año ese hospital del sur va a estar terminado. Pero es que en el hospital del sur solo prevén tener unos servicios, o sea, trasladar lo que es el CAE del Mojón, que realmente están unas instalaciones penosas, para ese edificio. Y volvemos a tener lo mismo que tenemos en el Hospital del Norte, sin un servicio de laboratorio. Parece que quieren dejar el servicio de rayos, pero desde luego de ninguna de las maneras va a cumplir las funciones para los que en su momento fue diseñado el Hospital del Norte y el Hospital del Sur. ¿Hay empresarios que se han enriquecido con este retraso de los dos hospitales comarcales que se llamaban en su momento? Muy probable, muy probable. Porque digamos que muchos de esos pacientes que irían a estos hospitales llamados de segundo nivel tienen que ir a otro tipo de centros, sobre todo en estas zonas alejadas, además, ¿no? que hay precisamente situados en estas zonas, ¿no? Habría que preguntarse por qué en Canarias tenemos el nivel de concertación en la sanidad que tenemos frente a la media que hay en el conjunto del Estado español. Esa es otra de las cuestiones que me gustaría preguntarle, sobre todo explicarle a los ciudadanos cuando hablamos de concertación, estamos hablando. Estamos hablando de actividad sanitaria que bien podía realizarse en el ámbito público, que además tenemos las infraestructuras, que tenemos el personal, y que deja de realizarse en esas instalaciones y por ese personal y se hace en clínicas de ámbito privado, que tienen un concierto con el Servicio Canario de Salud. Pero que se paga con dinero público, ¿entiendes? Se pagan con dinero público. Y que muchas veces, además, por el descontrol que se tiene de esta actividad, las pagamos doblemente los ciudadanos, ¿no? Porque muchas veces estos pacientes son de ida y vuelta. No sé si me explico. No, me gustaría que lo explicase mejor porque yo sí lo entiendo, pero creo que es importante esa afirmación que acaba de decir. Pacientes que se derivan al ámbito de la concertada y que la concertada, bien por complicaciones, bien por otro tipo de factores, termina derivándolos otra vez al ámbito público. Eso promueve también o propicia que haya muchas personas que ya directamente, por ejemplo, vayan directamente al Hospital Universitario de Canarias, en el caso del Norte de la Isla de Tenerife, o al de la Candelaria, para que no sean derivados previamente desde la clínica concertada. Se lo digo porque eso, según nos han comentado algunos especialistas, es otro de los motivos que provoca la saturación que tienen los dos hospitales de referencia. La saturación de los hospitales de referencia, entre otras cosas, viene también enlazada al planteamiento de antes. O sea, las listas de espera hacen que hoy en día en Canarias tengamos una población bastante más enferma. O sea, si antes ya nos caracterizábamos porque teníamos unos índices en diabetes, en cardiopatías, en obesidad altísimos, ¿cuánto más ahora que con esos 800 millones de euros menos que han entrado al presupuesto de la sanidad canaria en los últimos años, pues han hecho que hayan pérdidas de personal, pérdidas de material, de recursos? O sea, las restricciones han llegado a todo tipo de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace también que las listas de espera aumenten, que la población enferma y que demande de unos cuidados y bastante más especializados. O sea, es que a día de hoy yo no creo que todo lo que hayan entrado por urgencia sean gripes. Muchos son pacientes que están esperando y que la prueba no les llega. Y si se quedan ingresados, digo yo que no todos serían gripes. Escuchaba el otro día, bueno, escuchaba usted en la cadena SER decir que hay 4.000 empleos menos en la sanidad canaria en los 2 últimos años. Esto contradice también las cifras oficiales que da el Gobierno de Canarias. Sí, lo decía en esa entrevista. Vamos a ver, lo planteaba de la siguiente forma. También esto, igual que las listas de espera, tiene su truquito, ¿no? Cuando ellos dan sus cifras, ellos parece que sitúan la pérdida de empleos del conjunto de la administración pública en unos 3.000 empleos, ¿no? Y eso a nosotros no nos cuadra. No nos cuadra por dos cosas. Cerca de unos 2.000 fueron pérdidas que se pusieron en marcha una vez el Gobierno de Canarias hace 2 años, 3 años, 2 años, planteó el aumento de las jornadas,
horas paulinas, que se han hecho famosas ya. O sea, ha tenido el señor Paulino incluso hemos bautizado esas horas como horas paulinas, precisamente porque obliga al profesional a quedarse 2 horas y media más semanales, y eso implica que se haya reducido de personal. Entiendo que eso se hace para que trabajen más los que están y así no tener que contratar Efectivamente, a las nuevos tasas profesionales. de eventualidad en la sanidad canaria son muy altas. Ahora mismo tenemos una oferta de empleo público pues que todavía no ha terminado de finalizar, del año 2007. Estamos en el 2014. La última oferta de empleo público que consolidó la anterior a esta fue la del 2002. Tenemos un índice de tan alto, tan alto, tan alto, que evidentemente ellos no hablan de suspensión de contrato. O sea, ellos lo que plantean es lo que hacen es la no renovación. ¿Y qué ha pasado con ese proceso de oferta pública que en su momento se convocó, como usted bien dice, hace ya pues, casi 7 años, y que sin embargo pues, ha tenido diferentes contratiempos que han hecho que 7 años después pues, no hayan salido todavía esas plazas? Pues que se ha vuelto eterna, que se ha vuelto eterna, y que, bueno, que más que una oferta de empleo pública ordinaria, es una oferta de empleo pública extraordinaria, porque es que el tiempo la ha hecho, vamos, tenemos la misma necesidad que tuvimos en el 2002 de una consolidación de empleo. Tenemos a personas con más de 15 años trabajando y que aún no han podido estabilizarse, no porque no hayan aprobado, no porque no se hayan presentado, sino que no ha habido la oportunidad. El Gobierno de Canarias no la ha dado. Y en el caso de los jóvenes, las personas que estén estudiando tanto en medicina como en enfermería, claro, escuchando a Patricia Hernández, pues tienen que decir, lo que antes era un futuro seguro, ahora ya no lo es tanto. Yo creo que futuro seguro ahora mismo no hay para ninguna profesión en nuestro territorio. Pero yo ¿no? recuerdo Porque una época en la que aquí importábamos médicos de fuera. Sí, desgraciadamente tenemos unos índices de paro gracias a quien gestiona el dinero público penosos, ¿no? Que nos dejan en la cola del conjunto del Estado español. En cualquier caso, es una pena y además han sido denuncias en estos últimos tiempos en las que ya no solo el personal médico, sino el personal de enfermería está saliendo y está emigrando. Se va a Londres a buscar trabajo, o sea, cada vez es más frecuente encontrar. Y es una pena porque estas carreras, de alguna manera, las estamos pagando los ciudadanos, o sea, se están formando en España, se están formando en Canarias y resulta que después los dejamos marchar porque no los podemos consolidar, porque realmente lo que hemos hecho es un reajuste tan importante de lo que es el personal, de los servicios y demás, que no le das cabida, siendo más que necesario, ¿no? Aumentar el número de profesionales en el sector sanitario. Después de todas las cuestiones que hoy hemos puesto, digamos, sobre la mesa de nuestros espectadores, sobre la situación de la sanidad pública en Canarias, claro, a uno le choca la afirmación que hacía el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, también en esa entrevista en la cadena SER, en la que decía que tenemos una buena sanidad, que comparado con el resto de países de Europa, seguimos teniendo una buena sanidad tanto en España como en Canarias. ¿Esta afirmación es cierta o cada vez es menos cierta? Yo creo que sí, que tenemos una buena sanidad. De hecho, no es baladí que nuestras enfermeras, por ejemplo, sean las mejor valoradas en el mundo. O sea, por algo será. Y tenemos una actividad, o sea, y en nuestra actividad sanitaria podemos tener calidad. Lo que pasa es que en los últimos tiempos, precisamente por lo que planteábamos antes, del interés de este gobierno en externalizar, en fomentar la privatización y demás, de alguna manera es como el pez que se muerde la cola. Y la justificación para irnos a la privada, es precisamente que esto no está funcionando. Entonces, pues nos encontramos pues, esas situaciones tan desagradables en los pasillos de urgencia, o que no encontramos material, o unas sillas de ruedas en el estado en el que no las encontramos, como era el caso que hoy mismo ocurría en el Hospital de la Candelaria, ¿no? O sea, nos llamaban compañeros y nos decían, mira, es que tienes que venir a ver esto, es que si coloco un paciente aquí es que corro más riesgo trasladándolo aquí que dejándolo donde está. O sea, vamos a ver en qué estamos pensando, pero indudablemente sí que tenemos una sanidad potente, muy potente, tenemos muy buenos profesionales y eso es lo que ha salvado hasta ahora la sanidad. Pero desde luego estamos en un punto en el que la gestión política de los recursos sanitarios
tiene necesariamente que cambiar, y para eso se hace más necesario que nunca lo que es la movilización social. O sea, el derecho a la salud es un derecho, es universal, y el derecho a la sanidad pública es indiscutible. Es indiscutible que terminemos pagando por enfermar. Yo creo que no es lo correcto, ¿no? Ni lo deseable. Entonces, para eso nos va a tocar calle, mucha calle. Pues en la calle veremos también a los profesionales sanitarios, si así lo requiere la situación actual. Ahí estaremos también los medios de comunicación. Con esta reflexión tenemos que poner punto final a la entrevista. Patricia Hernández, muchas gracias por haber estado hoy en Tenerife al Día y por haber hecho este repaso exhaustivo a la situación que vive en estos momentos la sanidad canaria. De verdad, muchas gracias en nombre de nuestros espectadores. Gracias a ustedes. Por nuestra parte nada más, les dejo ya la compañía de la programación habitual de esta casa. Saben que en unos minutos llega el programa de Manuel Artiles. Nosotros regresamos como siempre mañana a partir de las 8:30 de la tarde. Que pasen una feliz noche.